Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a este espacio que ofrece Learning One to One. Me presento, mi nombre es José David Ariza González, yo soy asesor pedagógico del modelo de educación relacional Fontán. Estamos en un espacio que le vamos a denominar Free Talks. En este espacio la idea es que podamos compartir nuestras diferentes opiniones, nuestras diferentes prácticas como docentes y como educadores. Tanto las personas que están inmersas dentro del modelo pedagógico de educación relacional Fontán, como las que no lo están. Hoy con un tema bastante interesante, para algunos polémico, como es el tema de la evaluación. Esperamos que esta presentación sea de su agrado. En este momento deseo invitarlos a que pues conozcan a nuestros ponentes del día de hoy. Tenemos el día de hoy, contamos con el apoyo de Eduardo Yepes Salgado, director de innovación de Learning One to One, Javier Isidro Rodríguez, docente del aula de matemáticas de la institución educativa departamental Ignacio Pescador, Ricardo Elías Rodríguez, docente de producción agrícola de la institución educativa departamental Técnica Agropecuaria Ferralarada, y Marlon Roger Huesa, docente de matemáticas de la institución educativa técnica Luis Antonio Escobar. El tema que nos concierne hoy es cómo dejar de temerle a la evaluación. Y para comenzar rápidamente, mientras se conectan las personas que estamos esperando, voy a darles un recorrido histórico brevemente por la evaluación. Digamos que para los historiadores de evaluación se reconoce la evaluación como en dos periodos, el pretaileriano y el periodo posttaileriano. El periodo pretaileriano se destaca por ser un periodo asistemático, sin embargo se sentaron las bases del rigor científico de la evaluación. Referentes de evaluación antiguos es que, por ejemplo, Sócrates evaluaba a sus discípulos con un cuestionario. Posteriormente aparece Ralph Tyler, padre de la evaluación educativa, quien sienta unas bases de evaluación como son que la evaluación sea sistemática, que sea profesional, que sea por objetivos, comparaciones y estándares. Ahí vienen unas épocas, que es la época de la inocencia, donde se construyen después de la revolución industrial muchas instituciones educativas, sin embargo no se ahonda en la pedagogía de la evaluación ni de ninguna parte del concepto educativo. Posterior surge la época del realismo, donde se implementaron algunos test estandarizados, evaluación del currículo, pruebas concretas, entre otras. Tenemos la época de la profesionalización, que es la que estamos actualmente, donde se introducen conceptos importantes y fundamentales de evaluación, como lo son la utilidad, la factibilidad, la ética y la exactitud. Ya en Colombia lo que tenemos es que antes del 1976, las prácticas de evaluación para los que estudiaron en esa época y recuerdan, quedaban al criterio del docente, quien determinaba cuándo evaluar y cómo evaluar. Para 1976, con la aparición del Ministerio de Educación Nacional, se estipuló una evaluación al final de año que medía todos los conocimientos, es decir, se evaluaba en un día todo lo que se había hecho en el año. Posteriormente, en 1980, tenemos la segmentación por grados y allí se comenzaron a estandarizar algunas prácticas evaluativas de acuerdo a los grados. Ya viene una época importante que es en 1987, con el fin de reducir la repitencia y la deserción escolar, se hizo una promoción automática para primaria y se comenzó a hablar de no motivar la educación basados en la nota. Para 1994, con la aparición de la ley 115, se comparten los informes a los padres para que sean informes comprensibles, se habla de logros y también se habla de que la educación y la evaluación es compromiso de todos. Quiere decir que cuando un estudiante falla, no solamente está fallando el estudiante, sino falla el sistema educativo, sus padres y todos los agentes que están implicados en la evaluación. Aparecen tres periodos importantes ya para cerrar esta intervención, que es el decreto 230 de 2002, que promovía que el 95% de las personas de un establecimiento educativo fueran promovidas, y esto generó bastante polémica y algunas críticas. Por ello, en el año 2008, que es el año de la evaluación en Colombia, a través de unos diálogos nacionales de evaluación liderados por Francisco Cajiao, se realizaron una serie de recopilaciones de las diferentes propuestas, criterios y de las diferentes expectativas de padres de familia, estudiantes, docentes, directivos, con el fin de emitir el decreto 1290 de 2009, que, como ustedes saben, promueve la autonomía en la evaluación a las instituciones. Este decreto promueve unos pilares como son
que la evaluación debería identificar las características del estudiante, lo cual está asociado a los procesos de personalización, brindar información para reorientar procesos, lo cual pretende desligar la evaluación de la promoción, sino que es una herramienta para poder reorientar nuestros procesos como educadores y finalmente promover estrategias para apoyar a nuestros estudiantes. Bien, compañeros, esta es la introducción que hacemos a la parte histórica de la evaluación. A continuación, saludamos a Eduardo Yepes, quien nos va a orientar un poco del concepto de evaluación desde educación relacional. Eduardo, bienvenido a este conversatorio. Esperamos tu intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Gracias a todos los educadores que nos acompañan, a las maestras, a los maestros de diferentes regiones de Colombia y del mundo. Creo que este es el momento para reflexionar de forma radical sobre educación. Creo que quiero iniciar con esto presentando una premisa que es una premisa de la educación del siglo XXI. Esta premisa afirma que la meta de la educación es la calidad de vida. ¿En qué sentido la meta de la educación es la calidad de vida? Bueno, en el sentido de que la educación debe permitirle a los estudiantes, a los niños, niñas, jóvenes, asumir que son autores de su vida. ¿Qué quiere decir que son autores de su vida? Esto significa que son, por un lado, responsables de su vida, pero por otro lado que la educación debe brindarles las herramientas y los aprendizajes, las habilidades que les van a permitir construir su vida y desarrollar su vida. Si uno asume esta premisa, parte de esta premisa de la educación del siglo XXI, entonces uno comienza a ver la evaluación de otra manera. ¿De qué manera? Bueno, primero, que para que la persona pueda ser o el ser humano pueda ser autor de su vida y con eso construir su calidad de vida, entonces lo primero que tiene que hacer es aprender a tomar decisiones. Y para aprender a tomar decisiones necesita saber evaluar. Entonces la evaluación tiene una posición en la existencia humana supremamente importante. Tan importante como aprender a leer, tan importante como aprender matemáticas. Esto tiene varias implicaciones supremamente significativas. La primera es, yo estoy seguro que todos los docentes, todos los padres de familia, todas las maestras y maestros desean que, eh, que sus estudiantes sepan tomar decisiones. Bueno, muy bien. Si es así, entonces la primera implicación es que la evaluación no puede ser monopolizada por el docente. Porque si la evaluación es monopolizada por el docente, le estamos quitando al estudiante la oportunidad de desarrollar unas habilidades que van a ser un pilar para que él aprenda a tomar decisiones. Como ustedes pueden inferir, la evaluación le permite a las personas identificar variables, restricciones, conocerse a la misma persona, y esto es lo que hace que uno tome una buena decisión. Entonces, cuando las personas desarrollan la habilidad de evaluarse, pueden tomar mejores decisiones, tanto sencillas como dónde me siento hoy, o si me conecto a este conversatorio o no, o decisiones más complejas como será que me debo casar con esta mujer o con este hombre, o es momento de comprar casa, qué es lo que voy a estudiar, cuál va a ser mi profesión. Todas esas decisiones complejas necesitan de, del aprender a evaluar. Entonces, tenemos muchos adultos que no saben tomar decisiones complejas básicamente porque nunca aprendieron a evaluar. Entonces, esa es una primera posición relacionada con la evaluación. Ahora, ¿qué consejo le damos a los docentes? Pongan a los estudiantes a evaluar. Eso no quiere decir que el docente no va a hacer evaluación. Claro que sí, él sigue siendo un agente que evalúa, pero debemos reconocer que el estudiante también es un ser que evalúa y que necesita desarrollar su capacidad evaluativa. Cuando decimos que el estudiante desarrolla su capacidad evaluativa, quiere decir que va avanzando en sus habilidades para ser más
objetivo y más honesto en relación a la evaluación que hace sobre su persona y sobre sus acciones. ¿Qué pueden hacer los docentes? Por ejemplo, los docentes podrían fomentar preguntas evaluativas que debería tener el estudiante mientras está trabajando. Preguntas del tipo, ¿qué estoy aprendiendo en este momento? ¿Cómo sé que lo estoy aprendiendo? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Cómo sé que lo estoy haciendo bien? Y esas preguntas el docente debería visibilizarlas, es decir, no es que quede en el cuaderno del estudiante, sino que el docente debería tomarlas para pedirle al estudiante que presente su evaluación. Cuando esto sucede, el estudiante comienza a ver la evaluación como algo que le ayuda. Y cuando comienza a ver a la evaluación como algo que le ayuda, comienza a dejar de temerle a la evaluación. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. De verdad que pues en tu respuesta se pueden evidenciar muchos de los conceptos profundos que debemos tener en cuenta de la evaluación y a su vez también promover que la evaluación es algo sencillo y natural. Queremos escuchar a nuestros invitados que tenemos el día de hoy. Quiero invitar a Ricardo Rodríguez para que nos comparta la respuesta a la primera pregunta, que es la que orienta el conversatorio principalmente, y es ¿cómo evaluar a un estudiante para que no le tema a la evaluación? Ricardo, bienvenido y escuchamos tu opinión. Bueno, David, muchas gracias. Antes que nada, pues gracias por la invitación, por tener la oportunidad de estar con ustedes en este espacio. Y pues un saludo muy especial a todos los que nos están viendo en este momento y nos están escuchando. Yo creo que pues cuando se habla de evaluación siempre vienen a la cabeza pues un sinnúmero de preguntas y digamos que siempre ha sido un tema bastante controversial en todos los escenarios del aprendizaje, en todas las escuelas, en todos los colegios. Yo he hecho un pequeño recorrido de pautas, digamos, como las que más a, a, a mi modo de ver y basado en mi experiencia son útiles a la hora de evaluar. Y en eso ha sido bastante significativo el trabajo que se ha hecho con el sistema relacional. Desde que estamos en este sistema, pues el tema de evaluación indiscutiblemente ha cambiado. Uno de los paradigmas del tema de la evaluación es convertir esa evaluación en un reto para el estudiante. Yo pienso que es fundamental que, como lo decía Eduardo, se está traspasando o se debe traspasar la responsabilidad, la batuta de la evaluación debe pasar de manos del docente a manos del estudiante. Y en la medida que lo convirtamos en un reto para él, pues este estudiante va a tener las herramientas para lograrse evaluar. Y en ese sentido, pues va a lograr cumplir sus metas. Lo importante es que también pues sepa construirlas, ¿no? El tema de memorizar, por ejemplo, vemos que siempre ha sido un inconveniente para muchos profesores en todas las áreas pues el contexto rural no es ajeno a esto, que los chicos siempre tienen digamos que la costumbre de memorizar, de llevar todo a una transcripción y de esa misma manera de cómo transcriben, pues así mismo quieren resolver las inquietudes que se les van presentando aprendiéndose un texto de memoria para recitárselo a un profesor. Ese es otro de los problemas a los que hay que atacar. Pues se puede partir también de situaciones como las siguientes. Evaluar al estudiante partiendo de sus potencialidades, evaluar al estudiante partiendo de lo bueno. Siempre comenzar por lo bueno, porque a veces somos tendemos a ser jueces y siempre vemos al estudiante como un elemento que lo estamos corrigiendo a toda hora. Y yo pienso que siempre hay que buscar inicialmente el lado bueno de lo que él esté construyendo. En la medida que logremos captar esas buenas prácticas que él esté comenzando a hacer y que esté comenzando a capitular, a lograr, pues de ahí van a empezar a salir de forma inherente cosas que en un consenso con el estudiante podamos ir corrigiéndole. En eso, pues, tiene que ver que nos convirtamos en las personas que le ayudan al estudiante y que le dejamos ganar en un momento determinado en su proceso, porque como lo decía Eduardo, pues es que el proceso de evaluación no es un punto final, o sea, quitarle al estudiante de la cabeza que el resultado de todo el proceso es al final lo que se evalúa. La evaluación siempre va a estar
de forma permanente durante todo el recorrido de lo que se vaya a hacer. Por último, pues yo creo que basarnos en las habilidades de los estudiantes para el tema de evaluación, es decir, muchas veces evaluamos contenidos, evaluamos aprendizajes de un tema cualquiera y nos remitimos solamente a lo literal. Y yo creo que las habilidades es mucho más importante evaluarlas en la medida que son a través de las cuales el estudiante va a poder conquistar cualquiera que sea su meta y va a lograr trascender en el aprendizaje que esté consiguiendo. Bueno, Ricardo, muchas gracias. Para las personas que nos están acompañando, quiero contarles que Ricardo pues se ha destacado dentro de los docentes de educación relacional, dentro de los excelentes docentes que tenemos, como un docente que se encuentra siempre en estado de alerta, ¿sí? Él reconoce las oportunidades que le da el contexto para evaluar y transformar de pronto lo que a veces se tenía en la planeación. A veces nos pasa como docentes que somos muy rigurosos, queremos cumplir al pie de la letra lo que planeamos. Ricardo, digamos que se destaca por esto. Ahora quiero pues pasar al profesor Javier Rodríguez, docente Javier Rodríguez, quien nos va a compartir la respuesta a esta pregunta. Javier, ¿cómo hacer para que un estudiante no le tema la evaluación? Muchas gracias, Javier. Bienvenido. Tenga todos muchas saludes de aquí, de este municipio de Choachí, Cundinamarca. La invitación es comenzar una tarde de diálogo y conversatorio, como normalmente lo hacen los amigos, por eso los invito a que un buen café. Y retomando ese concepto de Eduardo de la evaluación como construcción de vida, como la oportunidad de toma de decisiones, como todo ese discurso que manejó David del espectro que trae la evaluación desde épocas antiguas y cómo ha venido evolucionando a la modernidad, pues dentro de las concepciones que tengo es que si el miedo realmente lo genera la palabra texto educativo, no hablemos de evaluaciones, que el docente no sea un mago que esté sacando la evaluación sorpresa para cómo están avanzando los estudiantes. Siempre he tratado de hacer una invitación, de hacer un tránsito entre lo que es una evaluación y una socialización de conocimiento. Podemos partir y podemos tener como recurso lo que son los conversatorios con los estudiantes, que también nos facilita pues la forma de rastrear cómo es que nuestros estudiantes están adquiriendo las habilidades. Lo de la serie de preguntas que dice Eduardo, pues eso es muy acertado en cuanto como sugerencia para nuestros compañeros docentes. Siempre debemos tener en lugar de un banco de evaluaciones, un banco de preguntas que orienten a nuestros estudiantes hacia ese proceso formativo de evaluación. Es de tener en cuenta que en todo momento, 7, 24 horas estamos evaluando. Es familiarizarnos con la evaluación, es quitar ese paradigma y el docente tiene la obligación de brindar esos espacios que le permitan al estudiante sentirse cómodo, que permitan facilitar la transmisión de lo que él ha podido venir aprendiendo. Estos espacios los podemos lograr pues a partir de unos criterios muy claros. La evaluación tiene que ser, o el conversatorio tiene que tener una rigurosidad basado en criterios, rúbricas que permitan determinar los desempeños que tienen los estudiantes. A mí me gustan mucho los conversatorios que realizo con mis estudiantes. Estos los podemos ver a ellos cómo interactúan en el aula de clase a partir de preguntas claves que me permiten rastrear y ver cómo es su dinámica social entre ellos para justificar y para colaborar en los diferentes momentos de los aprendizajes. Eh, Insisto, el docente tiene que la evaluación debe hacer más parte de la flexibilización y de la racionalización del tiempo que el estudiante está en el colegio, ¿sí? Entonces debemos ser muy productivos en cuanto a eso. Eh, no soy muy amigo de pruebas escritas sorpresa, más bien venga, cuénteme, chárleme, ¿qué aprendió usted? Saludo aquí a gran audiencia que tenemos. Eh, Creo que esa es una parte que tengo para compartir. Lo demás lo voy reservando para no aburrir la audiencia con tanto conocimiento que se podemos diluir en este aspecto.
Muchas gracias, Javier. Quiero contarles algo también sobre Javier, algo muy particular. Un día fui a hacer un acompañamiento al Ignacio Pescador y en una charla con Javier y con sus estudiantes, pues yo los veía como muy divertidos. Y Javier me dijo, mire, voy a demostrarle que yo soy un buen docente, ¿sí? Ahí él sí, con toda su humildad que lo caracteriza. Me dice, le dice a los estudiantes, niños, mañana no tienen clase conmigo. Generalmente cuando a uno le decían esto en el colegio, todos los niños gritaban, ¡eh! Pero extrañamente los niños de Javier, ah, pero ¿cómo así, profe, que mañana no hay clase? Ah. Entonces yo después reflexionaba, lograr esto en un grupo de estudiantes es algo muy positivo. Y creo que las acotaciones de Javier fueron con relación al ambiente que se debe generar el docente, ¿sí? Salirse como de ese terror que a veces genero yo, es que yo soy el profesor y saquen una hoja para una evaluación sorpresa. Creo que Javier ha hecho una gran reflexión sobre esto y ha logrado avances significativos. Quiero invitar ahora a nuestro docente Marlon Roger Huesa. El docente pues es el de la institución educativa departamental Luis Antonio Escobar y también se acerca a las veredas más altas de Villapinzón como Guanguita Alto para hacer sus sesiones también de matemáticas. Y bienvenido, profe, y esperamos que nos puedas compartir tu opinión acerca de este concepto, cómo hacer para que un estudiante deje de temerle a la evaluación. Hola José David y compañeros de aquí de la mesa de trabajo del Learning One to One. Pues bueno, le cuento y a todos mis compañeros de la institución educativa y demás cibernautas que nos acompañan en esta tarde. Vea, para que un estudiante deje de temer la evaluación, yo siempre he tratado de hacerle entender de que la evaluación es algo natural, es algo implícito que todos los seres humanos tenemos por naturaleza, el simple hecho de evaluar y ser evaluados. Y eso viene desde un principio, desde antes de nacer, porque desde antes de nacer ya se tiene uno una expectativa, una incertidumbre a partir del género, será hombre, será mujer, y después de que nace el niño, viene un proceso evaluativo de parte de los padres donde dice, se parece a la papá, se parece a la mamá, se parece a fulano, se parece a sultano, a merengueno. A medida que él va desarrollando y va avanzando en su quehacer de vida, entonces vienen los primeros pasos, el gateo. Ahí el estudiante está haciendo evaluación, el niño hace evaluación, cuando camina se está haciendo una evaluación, cuando ya desarrolla las potencialidades de lo que me gusta, lo que no me gusta, es algo muy natural en el ser humano que él esté evaluando y evaluándose a sí mismo. Las demás personas lo están evaluando sus comportamientos. Él mismo evalúa las cosas que le gustan. Y hasta ahí uno ve que ese ser humano tiene un proceso de evaluación íntegro y definido. El problema es que cuando llegan a las instituciones educativas, ellos ya se chocan con un proceso de evaluación muy diferente, donde lo único que importa es el resultado. Entonces el estudiante pierde toda la esencia de lo que tiene que ser la evaluación por enfocarse netamente al resultado y ahí es donde el estudiante como que pierde esa magia natural que tiene, ese sexto sentido de poder evaluarse. Y yo le he dicho a mis estudiantes, hombre, a la evaluación hay que temerle. Si acaso a la única evaluación a la que usted tiene que tenerle miedo es cuando su novia le diga, quiero que mis padres quieren conocerlo. Esa sí es de miedo. Pero sin embargo, de resto son cosas naturales. ¿Por qué? Porque la evaluación es un proceso que nos va a contribuir a nosotros es a mejorar el día a día. Siempre, es que las cosas que no se evalúan simplemente no se mejoran. Y entonces el estudiante crece con esa zona de confort de que alcanza el resultado y ya no hay más. Si en una escala valorativa le dan un 3.5, ya con eso se conforma. Los padres de familia son así. Los conocemos en todos lados. Si usted le coloca 4 a un estudiante en todo, usted nunca va a tener problemas con el padre de familia. Es más, hasta le llevan la fresita y le llevan la papita y le llevan el encargo al profesor porque es buena gente. Pero cuando el muchacho pierde y ve que hay malas notas, entonces ahí sí empiezan a buscar culpables. Es que usted hace, usted no hace, usted sí hizo, usted dejó de hacer, tiene que hacerle. Y en últimas, todo un año de trabajo, todo un año de proceso se resume es simplemente a que haga un tallercito, un trabajo y simplemente pase. Y en últimas yo digo, eso es ser hipócrita consigo mismo. Joven estudiante, aprenda a ser sincero, a reconocer sus potencialidades. Y entonces yo le digo, ahí en ese punto es donde digo, hombre, usted tiene que empezar a construir para que a partir de esa construcción
empiece usted a evaluarse a sí mismo. Yo no soy quien para evaluarlo, yo simplemente dirijo su proceso de enseñanza y aprendizaje. Es más, yo tengo que aprender más de mi estudiante que él de mí, porque él es el que está construyendo y me está dando innovaciones. Él es el estudiante que me está a mí dando elementos para yo poder mejorar mi práctica y poder darle innovaciones y estar a la par de las exigencias que nos da este siglo XXI. Yo aprendí la matemática que tenía que aprender y perfecto. Me ha dado los resultados que me han dado que dar, perfecto. Pero es que el estudiante tiene que encontrar para qué me sirve esto, para qué me estoy evaluando, para qué estoy buscando resultados, hacia dónde quiero llegar. Y cuando esa persona que tengo al frente de mi salón descubre ese sentido y ese propósito, es cuando de, sus niveles de autonomía van elevándose. Ya no hay necesidad de estar empujando. Yo les digo, vea, ustedes no son animales para estar empujándolos cada rato diciéndoles qué es lo que tienen que hacer. Para eso, conforme a lo que hizo el profe Javier, utilizo rúbricas de evaluación donde de manera subjetiva le establezco criterios. Y digo, vea, aquí está su libreto, simplemente hágalo. Varios de mis compañeros para pasar el ascenso se apegaron a un libreto, lo hicieron y maravilloso, les dieron su ascenso. Así mismo pasa con los demás. Uno lo hacemos bien, otro lo hacemos mal. Lo importante es que en esta vida tengamos esa nueva oportunidad. Mientras que hay oportunidad, hay esencia y podemos mejorar nuestros procesos de evaluación. Y de esa manera el estudiante se le quita ese miedo y se le quita esa incertidumbre que tiene con respecto a que eso le va a generar algo peyorativo y que lo va a frustrar en todo su proceso de enseñanza y aprendizaje. Gracias. Muchas gracias. Para las personas que nos están viendo de otros modelos pedagógicos, queremos decirles que en nuestro modelo pedagógico el docente es denominado analista. Queremos hacer esa claridad para contextualizarlos un poco. Con relación al profe Marlon, quiero destacar que el profe está actualmente haciendo un proyecto de maestría con relación a la evaluación en educación relacional y pues a grosso modo ha diseñado una serie de estrategias dentro de las cuales se destaca una muy importante, que es que los estudiantes vayan construyendo sus propias preguntas para las evaluaciones. Al principio, en las evidencias que me mostraba, se veía que de pronto los estudiantes hacían algunas preguntas fáciles, tal vez por pasar, pero cuando se hace todo el proceso de reflexión y se desliga un poco la evaluación de la promoción, los estudiantes comienzan a ser más conscientes de su aprendizaje y a plantearse preguntas que realmente les implica un desafío. Entonces, en otra ocasión tenemos la oportunidad de hablar con el profe Marlon sobre su proyecto de investigación. Queremos invitar a toda nuestra audiencia que en este momento nos puedan escribir las preguntas, dudas o inquietudes que tienen por el chat y más adelante vamos a dar un espacio para que nuestros panelistas las puedan responder. Si quieren estructurar la pregunta a nivel general o si quieren dar específicamente el nombre de las personas que quieren que les respondan esta pregunta. Ahora queremos abordar lo siguiente y es que queremos escucharlos con experiencias, con historias de éxito, con historias de vida, con casos particulares de los estudiantes y vamos a invitar a nuestros panelistas a que nos comenten sobre experiencias particulares y de evaluación, donde se ve evidencia un proceso de evaluación significativo y cómo los ha impactado esto como educadores. Comenzamos con Ricardo. Por favor, Ricardo, cuéntanos una experiencia significativa en evaluación. Bueno, David, gracias. Pues sí, son muchas de pronto las historias que uno puede llegar a contar, se me vienen a la cabeza. Voy a tratar de resumir eh, tres perfiles de estudiantes que me han cautivado, me han llamado mucho la atención. Uno es un estudiante que tiene habilidades para el dibujo y que de una u otra manera, pues la parte de la técnica agropecuaria, pues como usted lo sabe, va muy inclinada, va muy relacionada con lo ambiental. Entonces, siempre dentro de las guías yo intento como dejarles las propuestas a los chicos para que puedan implementar esas habilidades en torno a algo relacionado con el tema y que puedan construir a partir de lo que saben, puedan construir algo que les haga reconocer los conceptos de una temática agropecuaria. En este caso tiene que ver con la agroecología y pues el chico se ha aliado, él se llama Julián Pulido,
y en el colegio todos lo conocemos porque sabe dibujar, todos los profes de Ferra que me están escuchando lo saben, se unió con la prima tiene unas potencialidades en la redacción y se han unido y han creado una especie de cómic a partir de toda la temática que estaban desarrollando de la agroecología. Entonces se inventan el cómic y es prácticamente todo un guión, o sea, son más de 20 páginas con ilustraciones a todo color realizadas por Julián. La parte de la redacción la hace la prima y han conjugado sus talentos para crearme un guión que realmente me ha descrestado y pues me pareció supremamente motivador, además porque dentro del guión, o sea, se llama AgroSystem, ¿no? Entonces le metieron el inglés también. Y fuera de eso, pues dentro de los personajes, uno de los personajes soy yo y otros de los otros dos personajes son ellos dos. Así que se inventan todo un cuento donde Danger es un personaje, un villano, y este Danger es alguien que le hace daño a las plantas, que ataca a la naturaleza, que ataca, es un bicho, digámoslo así, es una plaga, y ellos se encargan de, en unión con Richard, que es mi personaje, se encargan de derrotar a Danger dentro del cuento. Entonces, bueno, valdría la pena leerlo. Yo quisiera que pues en algún momento se publicara. Ese es uno de los perfiles que quisiera, no sé si alcance a mencionar lo que tiene que ver con los tres. El otro perfil, David lo conoce, es Samuel Urrego. Urreguito siempre ha sido un niño que pues es muy particular y digamos que dentro del lenguaje que utilizamos los profes, pues siempre nos hemos puesto a la tarea de pensar qué le ponemos a hacer a Urrego, porque Urrego es un estudiante hiperactivo, es un estudiante que se destaca más por estar inquieto dentro del salón, por no permanecer, digamos, dentro del aula, porque, bueno, es una serie de situaciones en las que siempre estábamos lidiando con él. Sin decir que ahora Urrego sea el estudiante estrella, pero hoy en día él es capaz de construir, digamos, que herramientas a partir de lo manual. Resultamos muchos creyendo que pues Samuel es un estudiante de carácter kinestésico, es su estilo de aprendizaje, él es de crear. Entonces, estábamos en un tema de que la creación de abonos y pues hay una parte teórica que él comenzó como a tratar de memorizar. Llegaba a la primera hora, él era el primero que se me presentaba y me decía, profe, voy a presentar ya. Entonces yo le decía, listo, a quemar, hagámosle. Y decía dos palabras y ahí quedamos. Entonces empezaba ahí como a patinar y empezaba como a convertirse en un problema hasta que yo le dije, no, Samuel, no vamos a seguir haciendo esto porque esto no tiene ningún fundamento y no está dando resultado para ti. Entonces, vas a ir a tu casa, vas a conseguir todos los materiales, vas a crear el abono de una forma real, de una forma tangible que me lo puedas mostrar. Pues el niño se ha puesto a la tarea de que con ayuda de sus padres ha creado un video, una serie de videos que incluso creo que David los tiene, por ahí los compartí alguna vez para otra actividad del sistema relacional y realmente ha sido un resultado que pues salta a la vista y en el que realmente uno puede darse cuenta de cómo puede un estudiante en el que de pronto uno tenía una expectativa más baja conseguir unos resultados que hasta él mismo está evaluando que ha logrado algo significativo, no solamente para responderle a un profesor o para entregar en un determinado tema o en una asignatura, sino también como experiencia de vida, o sea, para lograr llevar eso a su casa, para poder implementarlo dentro de su finca, con su padre, con sus familiares. Y pues esas dos son las historias, bueno, de pronto por tiempo yo creo que no alcanzaría a mencionar la otra, pero pues ese es como el fin, ¿no? Es tratar de transformar la evaluación hacia algo que pueda ser manipulado por el estudiante y que él lo pueda atacar desde sus propias herramientas. Ese es como la finalidad de ese tema y así le vamos a lograr vencer el miedo que el estudiante tiene a ser evaluado. Muchas gracias, Ricardo. Sí, efectivamente, la otra historia de éxito de Ricardo está relacionada con un estudiante que él le dijo, listo, aquí ya pasaste, ya fuiste promovido, pero el estudiante insistió en que tenía que cumplir el objetivo de una motobomba que estaba realizando. Con relación a estas historias, pues vamos a estarlas publicando porque nuestra idea, docentes y para las personas que nos están viendo, es motivarlos a algunos de ustedes a transformar sus prácticas y algunos también de ustedes que nos puedan aportar para compartir diferentes prácticas de evaluación y estrategias.
Entonces vamos a estar prontamente publicando la historieta para conocer a Danger y a los otros personajes de este cuento. Queremos que Javier nos comparta una historia particular que tenga. Javier, te escuchamos. Bueno, eh, lo más curioso es llegar uno al salón de clase, trabajo con niños de grado sexto, grados décimo y grado 11, y usted llega al salón de clase y, buenos días, soy el profesor de matemáticas, y listo, ya, bloqueado. Y peor aún cuando uno les dice, bueno, entonces vamos a revisar cómo han venido trabajando, el desarrollo de las actividades y buscar la forma cómo engancharse con el estudiante. Entonces, el diálogo, la mediación, de identificar esas situaciones como, Ricardo, hay que darle el poder al estudiante de sentirse tranquilo. Entonces, varias veces me ocurrió que llegaba al salón de clase y solamente por decir que era profesor de matemáticas, tenía uno o dos estudiantes ya llorando. Esas situaciones, pues, para lograr como volver más amigable el salón de clase, lo que se buscó fue redistribuir el salón de aula, o sea, encasillar los muchachos en filas y columnas, adelante los juiciosos y atrás los que se van a quedar, es romper también ese paradigma. Entonces, como experiencia, lo que hice fue redistribuir el salón de clase, mis mesas de trabajo con estaciones de trabajo, aprendí, me veía obligado a aprender a observar a mis estudiantes, a mirar su modus operandi en cuanto a cómo su jerga, cómo ellos hablan de sus problemas, cómo solucionan. Entonces, es como hacerle una investigación a cómo está aprendiendo mi estudiante y cómo puedo reorientar esa facilidad que tiene a quien no le gusta ir al colegio a conversar. ¿Sí? Si los profesores llegamos a las 6:55, para conversar. Entonces yo trataba de asociar también eso, que mis muchachos que lleguen aquí al aula de clase con, con la idea de que vamos a trabajar, pero vamos conversando, vamos hablando. Y que hablar de los estudios que hacemos los maestros, 2, 3, 4 horas conversando y situaciones. Vuelvo y enfatizo mucho hacia los conversatorios que trabajo con mis estudiantes. Me ha funcionado como experiencia de crear afinidad hacia los muchachos. He podido identificar sus debilidades y crearles pues, diferenciado entre pares, entre ellos mismos que se apoyen, ya utilizando la intervención de los mismos compañeros. La evaluación definitivamente tiene que potenciar el desarrollo de las habilidades. Debemos tener muy, pero muy claro qué actividad o sea, cómo voy a evaluar cada una de las actividades que yo coloco. ¿Sí? No podemos continuar con la misma retórica de que es el que tiene el poder, el conocimiento, el que maneja y en cualquier momento podemos llegar a fumigar los muchachos con evaluación para que se queden en silencio, para que tengan algo de temor frente a la materia. Entonces, la invitación para mis compañeros docentes es que nos volvamos humanos, ¿sí? Que entendamos que los muchachos son niños, hay que quererlos, ¿sí? Y hay que llevarlos de la mano para que tengamos no sea traumático, que la evaluación no sea traumática, que el aula, que el profesor no traumatice a los muchachos. Entonces, mi invitación es, conversemos mucho con los estudiantes, tengamos muy claro el qué y el para qué y el cómo evaluar, qué estrategias, par de intervenciones. Javier, muchas gracias por tu intervención. Queremos escuchar a Marlon para esta intervención. Marlon, una experiencia significativa que nos puedas comentar desde tu práctica. Bueno, sí, David, le cuento que bajo mi contexto holístico que tengo de la evaluación, después de que salí de la universidad, de pronto yo estaba muy enchapado a la antigua y veía que las matemáticas era una cuestión que era, mejor dicho, no se podía torcer. Sin embargo, en mis 12 años de experiencia que estuve en Antioquia y trabajando allá con esa comunidad, me di cuenta que el querer hacer y el saber hacer era un factor agregado para que los estudiantes pudieran aprender cosas y que esas cosas le fueran funcionales en su vida. Y lo voy a comentar por un caso sencillo. A mí pues siempre por mi cara maloso, que no tengo la culpa de tener esta cara, me ponían siempre director de curso de los grados superiores, 10º y 11, que porque los muchachos de disciplina y todas las cosas que en últimas eso no tiene nada que ver. El hecho era que me elegían y con esos niños había que hacer actividades. Entonces yo con ellos, yo les proponía un proyecto
de un proyecto financiero, donde decíamos, bueno, se necesitan hacer actividades, lo que necesitamos es plata, y para hacer plata hay que trabajar. Entonces nos poníamos a hacer cosas como tamales, hacer natilla, envueltos, y de todas esas cosas uno empezaba a sacar conceptos y cosas muy trascendentales. Entonces le voy a dar un ejemplo cómo era que hacíamos nosotros la tamaleada. Yo llegaba en una clase de matemáticas, ponía mi videobeam, proyectaba ya una tabla de Excel y empezaba yo a asignar cosas. Que fulanito tiene que traer el tanto de arroz, tal fulanito tiene que traer tanta harina, fulanito tiene que traer, y a cada uno le daban los ingredientes en proporciones iguales. Ahí estábamos aprendiendo matemáticas. Que dinero, que cada uno tenía que dar una inversión y que esa inversión teníamos que sacar un porcentaje para comprar carne, para traer hojas, para hacer, y sin número, y todo estaba digitalizado. Hacíamos clases de 2 y 3 horas sin que el estudiante tomara un solo apunte, simplemente mirando el video y mirando qué era lo que le tocaba a cada uno. Hasta ahí una fase de apertura muy buena. Ya cuando el desarrollo de la actividad era cuando íbamos, lo citaba un sábado, un domingo, a hacer los tamales. Entonces, por allá me conseguía un molino y empezamos a moler allá el maíz. Y entonces los muchachos sentían curiosidad, profe, déjeme a mí. Y yo, no, señor, porque pronto se me corta un dedo. Sin embargo, yo sí necesito que me haga un favor. ¿Qué será? Si esta vuelta, si la ruedita de arriba del molino da tantas vueltas, ¿cuántas dará la de abajo? Ah, ¿yo qué voy a saber? ¿Cómo vas a ver? Mire. Y entonces, ¿cómo iba a mirar? Dígale a fulanita que le preste un esmalte y pinte aquí, y pinte la rueda de arriba y pinte la rueda de abajo, y empiezo usted a contar mientras que yo voy moliendo. Y dígame a ver cuántas, si la rueda de abajo da una vuelta, ¿cuántas vueltas da la de arriba? Y el muchacho me da la respuesta. Y llamaba al otro, venga a ver, dígame usted también. Y empezaban así como esos pequeños retos. Igual cuando la cuestión de los tamales, que la repartición de los tamales, la leña, que eso nos tocaba cocinarlos con leña. Entonces, lo que después me parecía unas quejas que me dan los estudiantes, yo lo utilizaba en factor para analizar conceptos físicos de densidad. ¿Por qué? Ah, que es que, profe, usted mandó a tal estudiante a traer leña y lo que trajo fue puras guaudas, puras chamizos y esos no quemaba nada, que eso apenas se volvía arena en menos de nada. Y yo sí traje unos palos más gruesos y eso sí aguantaba más la cocina de los tamales. Y le decía, y bueno, ¿y eso a qué se debe? A ver, investigamos, ¿por qué será? Ah, que es que eso no se quema, y así indagando, dando la queja, toda esa vaina, nos dimos cuenta de que había un factor de densidad entre los materiales para su combustión. Y ahí deducimos de que, claro, entre el más denso fuese, entonces mayor consistencia iba a ser en la cocción de esos tamales. Repartíamos ganancias, estudiantes que no ganancia, que la mamá no pudo ir a ayudar, entonces le sacamos el porcentaje de trabajo, y así, de una manera muy dinámica, grupos de por ahí de 25 o 30 estudiantes, lo trabajábamos de esa manera. Entonces ahí era donde nosotros podíamos hacer esa evaluación. La evaluación consistiera que cada uno sacara esa experiencia y sacara sus resultados. Y en últimas decían, profe, ¿y cuándo nos va a hacer evaluación? No, señor, ya ahí la hicimos, porque cada uno, a partir de su experiencia, de sus ganancias, sacamos un producto significativo. Y en últimas era eso. Al principio de año yo les pedía 20,000 pesos y en noviembre los despachaba con 600, 500,000 pesos en mero trabajo, y eso les fascinaba a esos muchachos, porque veían que la plata estaba bien administrada, y ahí les ponía a decir, como decía el otro profe, tomen sus decisiones. ¿A dónde quieren ir? ¿A Cartagena, a Barranquilla? ¿O quieren sacar una finca y pasarla bueno? Listo. Y ya en últimas eso es lo que más recordaba a los muchachos, de que podíamos hacer matemáticas bajo contextos específicos. Y ya después uno digitalizaba y presentaba sus evidencias para decir que eso tenía un propósito académico, un propósito educativo. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que aquí con la experiencia del profe Marlon podemos ver la relación que se hace de la evaluación para el contexto y para la vida cotidiana de los estudiantes, ¿sí? Yo creo que un padre de familia se debe sentir un poco frustrado si tiene de pronto un negocio y le pide a su hijo que le ayude de pronto a dar las vueltas y no lo puede hacer bien. Entonces creo que allí cobra un poco de sentido para los docentes de las zonas rurales. Entienden lo que estoy diciendo porque la mayoría de chicos de estas zonas colaboran a sus padres en sus labores cotidianas. Muchas gracias. Creo que vamos a pasar a la parte de las preguntas.
En este momento tenemos una serie de preguntas bastante interesantes. Por términos de tiempo vamos a tratar de responderlas desde uno de los panelistas. Se va a encargar de responder las preguntas y ahí podemos comenzar a abordar este tema. Entonces, mientras tanto, Javier, si quieres, pues compartirnos lo que ibas a decir. Gracias, David. Es para explicar a la audiencia que de pronto tenemos inconvenientes con el sonido. Me encuentro en una zona rural y la conectividad no es muy estable, entonces la misma consideración que tengo con mis estudiantes, espero que la tengan ustedes aquí en este conversatorio. De pronto se pierde el sonido, pero las ideas son las mismas. Por eso vamos a contar con el Reality One to One, el cual nos va a permitir publicar las historias de los muchachos que tenemos y unas presentaciones. Gracias, David. Vale, listo. Entonces, tenemos una pregunta que la hace Ángela Muñoz. Dice, los lineamientos del modelo sustentan que los estudiantes tienen estilo y ritmo propio de aprendizaje. Con esta premisa, ¿qué pautas de evaluación sugieren para el desarrollo de habilidades? Eduardo Yepes va a responder esta pregunta. Eduardo, por favor, tratemos de agilizar para ver si podemos atender las preguntas del público. Para las demás preguntas, si no alcanzamos a responderlas en este espacio, la idea es que se las podamos hacer llegar también. Eduardo. Ok, bueno, digamos que es una pregunta bastante amplia, pero yo quiero enfocarme en dos elementos que se recogen de lo que mencionó Marlon, de lo que mencionó Ricardo, de lo que mencionó Javier. Y es, si primero hay que trabajar la motivación intrínseca. ¿Sí? Generalmente uno trabaja con motivación extrínseca, es decir, con premios y castigos, premios y castigos. Pero si ustedes consultan, por ejemplo, pueden leer cosas supremamente sencillas sobre la teoría de la autodeterminación. Ustedes se van a dar cuenta que uno de los elementos que permite no solamente la motivación intrínseca que hace que el estudiante tenga ganas de ser mejor, sino también la evaluación de habilidades es cuando le permitimos al estudiante trabajar desde unas opciones o elegir o proponer. No elegir desde infinitas opciones porque eso abruma al estudiante, pero sí elegir desde unas opciones dadas o abrirle una ventana para que él pueda proponer. Eso es, por ejemplo, lo que nos decía Ricardo, que hace con sus estudiantes, y el caso del estudiante con la motobomba, que quiere que la motobomba funcione, o lo que decía Marlon, por ejemplo, que él le ayuda a los estudiantes o le permite que los estudiantes desarrollen su capacidad de preguntar. Entonces, este es un elemento fundamental, que los estudiantes puedan, digamos, proponer qué es lo que quieren alcanzar o qué es lo que van a alcanzar o cómo lo van a hacer. Por otro lado, otro elemento esencial es que aprendan a hacer preguntas evaluativas que posteriormente van a ser presentadas al docente. Sobre todo en este escenario de confinamiento y de no presencialidad, es supremamente esencial que el estudiante vaya puliendo su capacidad de preguntarse sobre lo que está haciendo. Y yo reitero mi ejemplo, ¿lo estoy haciendo bien? Esa podría ser una. ¿Cómo sé yo, estudiante, que lo estoy haciendo bien? ¿Cómo sé que este trabajo ya está listo? Entonces el docente, digamos, cuando tiene el encuentro con el estudiante, puede iniciar por eso. Cuéntame tu proceso, cuéntame qué preguntas respondiste mientras hiciste tu proceso de todo el trabajo. Miren que eso además nos ayuda a evitar esto que le preocupa a muchos docentes, que es la copia, que no saben si el estudiante Pedro se está copiando de lo que está haciendo Julián, que vive a 2 casas. Si no lo sabe. Claro, si nos enfocamos en pedirle que él hable del proceso, vamos a estar viendo cómo se están desarrollando sus habilidades y cómo él está poniendo en práctica sus habilidades para resolver un problema. Muchas gracias, Eduardo. Antes de abordar la David, discúlpame para complementar un poco lo que sería sí, también muy interesante es vale.
sigo con mi teoría del conversatorio, sigo con la familiaridad del estudiante hacia el proceso de evaluar. Llamémoslo, conversemos, miremos en qué está, miremos cómo es, interactuemos como el elemento de la evaluación activa y podemos así hacer un seguimiento mucho más fuerte para los diferentes momentos de que el estudiante está compartiendo con los docentes. Vuelvo y reitero, mi invitación es conversemos, conversemos con nuestros estudiantes. Muchas gracias, Javier. Antes de continuar con nuestra siguiente pregunta, quiero compartirles que ya se encuentra disponible para la venta nuestra publicación, la cual se habla, la escuela, el título de la publicación es La escuela que necesitamos hoy. Este es un nuevo libro que nos explica los principios de educación relacional Fontán y nos ofrece una visión global del sistema. Las personas que estén interesadas en adquirirlo, pues nos pueden escribir y les podemos dar el contacto. Vamos a abordar la siguiente pregunta en este momento. Tenemos a Julián Rico. Julián, cordial saludo. Tengo la oportunidad de conocer a Julián personalmente. Julián nos hace la siguiente pregunta: ¿qué, cuándo, dónde, por qué y para qué evaluar en la educación virtual? Entonces, en este momento vamos a pedirle a Javier que nos ayude con esa respuesta. Javier, ¿qué evaluar, cuándo evaluar, dónde evaluar, por qué evaluar y para qué evaluar en la educación virtual? Bueno, gracias David. Julián, esas mismas premisas que tenemos que, cuándo, dónde, por qué, para qué, son las que debemos tener en la presencialidad. Entonces, no sé por qué aquí nos tocó acuñar la educación virtual, porque que la pandemia, que la dificultad, que nos tocó hacer un vuelco de la educación en 2 meses, en un mes, de lo que veníamos planteando en la escuela tradicional de muros, a pasarnos a tener una escuela, a vendernos ya como youtubers, ya como webcam, aquí 7/24 horas. El qué, el cómo y el cuándo realmente las tenemos muy claras en el diseño de las actividades que les estamos proponiendo a nuestros estudiantes. Es decir, el docente debe tener esa visión, esa malicia. Si yo le voy a colocar al muchacho que me haga 20 ejercicios, ¿qué le voy a evaluar con esos 20 ejercicios? ¿Cómo se los voy a evaluar? ¿Será que no puedo tener un contexto diferente? ¿Sí? Quizás el pecado que cometemos muchos de los docentes, y hablo de mi área de matemáticas, es que nos fijamos en un bendito libro y colocamos los ejercicios literales que ofrece el libro. ¿Por qué más bien no pensar en transitar en un contexto más real, como lo manifiesta Marlon, como lo manifiesta el profesor Ricardo? Es decir, hagámosle evidenciar, o que el muchacho pueda vivir lo que está aprendiendo, que tenga esa practicidad de decir, oiga, yo aprendí y quiero que me evalúen de esta forma. Cuando uno logra tener esa suspicacia, pues de cuento que cada actividad que uno va colocando automáticamente va generando ese mismo cuestionamiento. Yo invito a mis compañeros docentes que estamos aquí, cada actividad que usted coloque, reitere las mismas preguntas: ¿qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? ¿Sí? Y yo creo que esa es nuestra responsabilidad, el saber y conocer las respuestas para ese tipo de preguntas. Es un ambiente muy difícil porque nadie en este momento estaba pues preparado para cambiar el marcador, el tablero por una pantalla y bueno, youtuber ahora. Gracias, David. Muchas gracias. Sí, para puntualizar. David, yo agrego ahí otra cosita. Sí, Marlon, te Sí, escuchamos. David, es que es claro que esta situación que nos llegó a nosotros de la noche a la mañana nos conlleva a eso, que el qué, cuándo, dónde, es que precisamente uno tiene que aprender más del estudiante que ellos a mí. Y en este caso, y se lo digo personalmente, mis estudiantes en su campo, en su contexto, tienen muchos elementos de juicio para los cuales yo puedo enriquecer mi práctica. ¿Con solo qué? Con solo escucharlos. Porque el estudiante tiene mucho que dar, pero siempre vive como con el temor de pensar del resultado. ¿Será que está bien o está mal? No, hombre, usted tiene todo en su casa para poderme a mí dar elementos de juicio para yo poderlo evaluar.
No solamente lo que yo saco de un libro o vaya a la fotocopia de la esquina que ahí están las copias, no. Yo oriento y dirijo, pero usted, joven estudiante, produzcame el conocimiento para yo compartir y interactuamos juntos en esta situación. Porque en estos momentos medir inteligencia es imposible. A nadie se le va a medir inteligencia así como estamos. Gracias. Muchas gracias. Sí, efectivamente, dentro de nuestras premisas hablamos de qué evaluar. Evaluamos habilidades más no contenidos. ¿Cuándo evaluar? Digamos que para las personas que deseen conocer y profundizar un poco más, hablamos de evaluación por procesos que se hace en los diferentes momentos del aprendizaje, no al final. ¿Y cómo evaluar? Pues hablamos de las miles de estrategias que hay relacionadas con la personalización. Muchas gracias por las respuestas. Quiero invitarlos a todos ustedes a que se unan al blog que está apareciendo ahorita en este momento en pantalla, www.learning121.net/blog. Allí la idea es que podamos comenzar a recopilar y a construir una red. Queremos manifestarle a todos los docentes que nos están escuchando en este momento que no se encuentran solos en este aislamiento y que mientras un docente crea una estrategia de evaluación que le es efectiva y que le es significativa para sus estudiantes y la puede compartir en una comunidad como es esta comunidad que estamos pretendiendo construir, puede ser utilizada en otro contexto. Entonces, ¿por qué no entre nosotros mismos llenarnos de herramientas significativas para mejorar los procesos de evaluación? Yo estoy seguro que muchos de los docentes que nos escuchan han encontrado formas de evaluar a través de esta contingencia y nos las pueden hacer llegar a través de nuestro blog. Allí día a día estamos compartiendo tips, pero deseamos escucharlos a ustedes con sus inquietudes, críticas, aportes y lo que deseen compartir. Vamos con otra de las preguntas. La pregunta la hace Cecilia Palavecino y la pregunta es la siguiente. Vamos a pedirle a Javier que responda la pregunta. ¿Cuál es el rol que tienen los padres, adultos responsables del niño adolescente en el acompañamiento del proceso de evaluación al estudiante? Javier, repito la pregunta. ¿Cuál es el rol que tienen los padres o adultos responsables del niño o adolescente en el acompañamiento del proceso de evaluación del estudiante? Ricardo, ¿cómo estás? No es una pregunta fácil, ¿sí? Hola, Javier. Y realmente, ¿cómo podemos enganchar al padre de familia para que haga ese acompañamiento? Pues depende, depende del contexto que se esté desarrollando, porque si es una parte rural, pues tengo experiencia en la parte rural, el acompañamiento del padre de familia muchas veces no puede ser 7 días, 2, 3 horas. Tenemos el hábito de organizarle un horario de estudio al muchacho, no tenemos las facilidades. Si está usted en la ciudad, por lo menos yo me imagino que aquí los compañeros docentes, dentro de sus experiencias del día a día, saben que es acompañar a un muchacho. Los que tenemos hijos, que nos ha tocado hacer el doble rol de padre, acompañando, teniendo los pelados ahí, orientándoles. La pregunta yo la encajaría más bien, ¿qué está vendiendo el colegio para engañar? Es decir, ¿qué hace el colegio para que esos padres de familia realmente estén ahí colaborando con los procesos académicos? No es de mandar notas, es que su hijo no trabajó, es que su hijo no hizo, es que hay que revisar la parte psicológica y la parte del entorno familiar del muchacho. Es decir, enganchemos todo ese núcleo del centro, ¿sí? Del centro es el estudiante, pero todo lo que está alrededor dentro de la burbuja que lo trata de proteger es la comunidad educativa, padres, profesores, administrativos, vigilantes. Entonces, yo los invito a eso, a que trascendamos no solamente nuestra responsabilidad social, sino que consideraciones individuales de nuestros muchachos, enganchemos. Sé que hay un buen número de padres de familias involucrados en los procesos de acompañamiento, involucrados y le meten la ficha, reconocerlos y felicitarlos ese amor propio hacia sus hijos, pero también hay otros que los tuvieron y no saben por qué. Culpa al profesor de matemáticas que no les enseñó a hacer cuentas. Gracias. Muchas gracias, Javier. Quiero complementar algo allí en esta respuesta. Precisamente antes de darte la palabra, Eduardo. Como docente a veces nos pasa que tenemos los dos extremos del padre de familia, ¿sí? El padre que cree que toda la responsabilidad del proceso educativo, eso es trabajo del docente y de la escuela, ¿sí? Y el padre que quiere imponer su modelo educativo como lo educaron a él en la escuela tradicional rigurosa,
a las prácticas de hoy en día. En este sentido, el docente tiene una labor de orientación al padre de familia. ¿De acuerdo a qué? A los lineamientos pedagógicos de la institución para la que labore y de acuerdo al modelo pedagógico de evaluación que esté utilizando. En este caso, lo que propone Educación Relacional es construir todo un sistema de evaluación en comunidad. ¿Qué quiere decir? Sentarse a trabajar con los papás, escucharlos, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus sugerencias, cómo consideran que se debe evaluar, si tienen de pronto un concepto tradicional, darles a entender cuál es el camino que decidió escoger la institución pedagógicamente para lograr evaluar, y esta es como la mayor premisa, ¿sí? Constituir esa comunidad para que las decisiones no sean solamente impuestas, que fue que al rector se le ocurrió, sino que los procesos y los modelos de evaluación que utilice la institución estén relacionados con los directivos, con los padres de familia, que los mismos estudiantes puedan participar. Eduardo, ¿quieres complementar la respuesta? ¿Escucha? Sí, en lo que tiene que ver con la evaluación, yo creo que nosotros debemos tener en cuenta que hay niños que están, o niñas, adolescentes que están solos en casa y tienen muy pocos momentos de encuentro con los padres. Ahora, yo creo que desde la institución educativa se debería fomentar que las familias tuvieran unos pequeños momentos. Digo, ojalá fuesen muchos momentos de encuentro, pero bueno, entendiendo las restricciones, digo, empecemos con pequeños momentos donde los padres le hagan preguntas a sus hijos, ¿sí? Y conversen alrededor de lo que están aprendiendo. Sí, eso genera un vínculo supremamente potente y eso lo podemos lograr con una muy breve y fácil capacitación a los padres. Una capacitación que empieza simplemente diciéndole, mira, necesitamos que usted le haga esta pregunta a los papás, a sus hijos. Son, no sé, tres preguntas asociadas a ¿qué estás aprendiendo en este momento? Por ejemplo, esa es una pregunta supremamente potente al final del día, porque si llevamos a que el estudiante recuerde sobre lo que está aprendiendo, le estamos mandando un mensaje directo a su cerebro que le está diciendo esto es importante, por lo tanto voy a generar las conexiones cerebrales necesarias para consolidarlo. Entonces los papás podrían preguntarle al final del día, ¿qué estás aprendiendo? Sí, cuéntame qué hiciste hoy en el colegio, ¿sí? ¿Qué cosas te motivan? ¿Qué cosas te desmotivan? ¿Sí? ¿Qué estás haciendo para ser mejor y en qué? ¿En qué estás haciendo mejor ahora? ¿En qué estás trabajando para ser mejor? Son preguntas sencillas, pero que pueden generar una interacción bastante rica entre los miembros de la familia. Vale, muchas gracias. Vamos a tratar de optimizar nuestro tiempo con otra pregunta. La pregunta la va a responder Ricardo. La hace Omaira Hernández. Antes de responder esta pregunta, quiero decirles que las preguntas que se queden sin responder las vamos a ir respondiendo en nuestro formato de tips y ahí los vamos a etiquetar para que puedan encontrar sus respuestas y al mismo tiempo se puedan unir a nuestra red con los tips que publicamos día a día. Omaira Hernández pregunta, ¿cómo evaluar un niño de 10 años que presenta dificultades de lenguaje? Listo, David. Bueno, para Omaira, bueno, yo creo que precisamente una de las grandes ventajas y de las grandes oportunidades que nos da el sistema relacional y la evaluación que propone este sistema es precisamente la de eliminar todos los estereotipos. Esto es algo fundamental y así como le quitamos el rótulo del estudiante bueno, regular y malo, asimismo también le quitamos como el rótulo de que el estudiante puede, no puede. Nosotros, digamos, en Ferralarada tenemos siempre un número siempre significativo de estudiantes de inclusión y muy seguramente si pudiéramos traer los procesos de aprendizaje que estamos logrando con ellos, habría mucho que encontrar en lo que ellos han logrado y es precisamente porque desde el sistema relacional lo que intentamos los profesores es incursionar un poco en el universo del estudiante, es meternos un poco, adentrarnos un poco hacia cuáles son esas potencialidades, porque si el chico tiene dificultades de lenguaje, muy seguramente tendrá
tendrá facultades en algunos otros escenarios, en algunas otras habilidades que de pronto ni siquiera él mismo haya sido capaz de descubrir lo que no haya podido fortalecer, porque de pronto no se le han brindado herramientas, no se le ha brindado el acompañamiento que el muchacho y su proceso lo exige. De esta manera, yo creo que evaluar a un chico de esa edad y que tenga una dificultad en como esta, pues, precisamente hay que ponernos muy como al nivel de él, no un nivel intelectual, sino, digamos, como tratando de ser los profesores o en este caso los analistas, tratar de ser pares del estudiante y ser los acompañantes dentro de un proceso en el que vamos a descubrir cosas juntos. Eso le haría mucho bien a este estudiante y muy seguramente que va a encontrar unas facultades y se va a encontrar con unas sorpresas bastante significativas en el logro de lo que pueda llegar a obtener en su proceso en cualquiera de las asignaturas o en cualquiera de las metas y de las propuestas que este chico quiera aprender. Vale, Ricardo, muchas gracias. Vamos a hacer una pregunta final que nos va a responder Marlon. Igual si quieres complementar allí para ser respetuosos con el tiempo de nuestra audiencia. Posteriormente hacemos unas conclusiones y finalizaríamos el espacio. A todos los que nos preguntan cómo evaluar a un estudiante, creo que la premisa fundamental de la respuesta es la palabra personalización. Sí, lo que mencionaba Ricardo, independientemente de las características, todo ser humano necesita un modelo de evaluación diferente. Entonces, la tarea y el desafío es lograr darle a la personalización del estudiante. Vamos con la pregunta que hace Luz Rodríguez. Dice, hay temas complejos en los DBA de matemáticas. ¿Cómo motivar a los chicos en situaciones prácticas cuando son netamente teóricas? Muy buena esta pregunta. Muchas gracias, Luz. Y escuchamos a Marlon con esta pregunta, con la respuesta a esta pregunta. Hola, Luz Rodríguez. Bien, para complementar lo que decía anteriormente de los problemas del lenguaje, ahí yo tengo que analizar una cosa que dice el modelo de Van Gel, y es que muchas veces nosotros tenemos que bajar al nivel del estudiante, a interpretar, no creer de que él tiene que llegar aquí porque yo aquí estoy bien y usted aquí está mal, no. Si un muchacho tiene problemas de lenguaje, uno tiene que aterrizar y tratar de interpretarle las cosas que él pueda decir para que a partir de ahí subamos juntos. No pretender de que él me llegue aquí cuando yo estoy acá. ¿Listo? Ahora, Luz, los temas del DBA de matemática son teóricos. Sí, la matemática hay mucha cosa teórica. Inclusive yo he visto que los DBA hay cosas tan demasiadamente abstractas que uno dice, bueno, ¿y cómo voy a interpretar eso? Entonces uno busca cuestiones elementales, prácticas que el niño pueda familiarizar, como por ejemplo el teorema fundamental de la aritmética. Yo siempre le digo a mis estudiantes, bueno, vamos a aprender el teorema fundamental de la aritmética. ¿Y qué es eso? Y yo les digo, todo número mayor que 2 o es producto de primos. Inmediatamente todo el salón responde, amén. Y créanme que eso pueden pasar los años, que era algo muy teórico, lo convirtió en un ejemplo y me decían, vea, el profesor Marlon hacía como el padre y resultó que eso se me quedó a mí, que todo número mayor que 2 o es primo o es producto de primos. Entonces cogí algo muy teórico y lo convertí en algo práctico. Asimismo, otros conceptos busca, yo como vine de Antioquia me quedé con cosas de allá, empezaba yo a trobarles. Más por más da más por menos da menos, menos por más da menos, menos por menos da más. Y hágale su toco, su trova. Entonces ahí el estudiante va cogiendo y diciendo, bueno, esto tan teórico, ¿cómo lo aplico? Pues por lo menos cántelo. Y ahí lo vamos trabajando. Gracias. Muchas gracias. En lo personal, el tema de las canciones también me ha funcionado bastante. Como ustedes saben, en las teorías hay personas que tienen inteligencia musical y pues digamos que asocian mucho la memoria a la parte musical. Entonces creo que sí funciona, pero creo que es buscarle la comba al palo, como dicen por ahí. Para las personas que nos ven de otros países, DBA son los derechos básicos del aprendizaje y son una serie de lineamientos o estándares que se comparten para garantizar abarcar ciertos contenidos curriculares en el año escolar. Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando. Queremos invitar a Eduardo Yepes a que nos pueda dar el cierre y también a cada uno de nuestros panelistas que se pueda despedir de la audiencia. De mi parte, muchas gracias por los compañeros que se unieron a la red.
Como les dije, la idea es poder constituir una red y que podamos mejorar día a día. Todos tenemos muchas cosas por mejorar, por desarrollar, como docentes, como padres de familia, como estudiantes. Y si nos unimos todos, podemos lograr hacerlo también en estas contingencias. Entonces, ánimo a los docentes que están en virtualidad, ánimo a aquellos docentes que les ha costado por el tema de los recursos de los estudiantes. Esta es una oportunidad para probarnos como docentes, nuestras fortalezas, nuestras debilidades y reconocer que todos como país podemos salir de esta contingencia. Bueno, muchas gracias y escuchamos a Eduardo y posteriormente a nuestros panelistas con el cierre. Con la... Gracias, David. Bueno, yo creo que muy brevemente varias ideas. Lo primero es que la experiencia de Ricardo, la experiencia de Marlon, la experiencia de Javier muestra que muchas veces operamos en el discurso, es decir, estamos convencidos de que hay que evaluar habilidades, que hay que motivar al estudiante, pero nos cuesta aterrizar, nos cuesta llevar eso a la cotidianidad, a las relaciones cotidianas de evaluación. Y la experiencia de estos docentes que nos acompañan nos muestra que sí es posible, que es posible hacerlo en matemáticas, que es posible hacerlo en un área especializada como la agropecuaria, que es posible hacerlo en zonas rurales. Sí, es posible innovar en zonas rurales en la parte evaluativa como ellos lo están haciendo. Creo que eso es lo esencial de las experiencias que hemos visto, porque creo que las historias muestran cómo comienzan a darse pequeños pero potentes cambios en los procesos evaluativos que se dan en la escuela. Eh, otra conclusión que yo saco es que el estudiante hay que involucrarlo en el tema de la evaluación. Hay que involucrarlo. Si él está involucrado, se destapa, se abren las ventanas, se abren las oportunidades. Si él no está involucrado, entonces el docente está luchando para sacar adelante muchas cosas, ¿sí? Temas de algunas habilidades que están ocultas, desmotivaciones, deshonestidades, trampa, etcétera. Pero cuando el estudiante se involucra, uno es consciente de qué es lo que debe lograr y dos, está proponiendo ideas desde las cuales puede trabajar el educador. Esas son mis conclusiones, pues le agradezco a todos los que nos acompañaron. Creo que esto que nos está pasando hoy con la pandemia va a seguir pasando. Así es el siglo XXI. El siglo XXI es un siglo de incertidumbre, entonces no caigamos como de forma ingenua en la suposición de que vamos a superar esto y no nos va a venir un evento similar en el cercano plazo. Va a pasar, por lo tanto, hay que seguir reflexionando sobre cómo transformamos la educación en Colombia y la educación en el mundo. Gracias, Eduardo. Escuchamos a Javier. Bueno, pues agradecer a todos los que estuvieron aquí compartiendo y escuchando nuestros pocos apuntes de experiencia. Yo resumo este conversatorio en unas palabras que ojalá queden en el corazón y en la memoria de cada uno de nuestros docentes. Humanizar, conversar, retar, involucrar a nuestros estudiantes para poder evolucionar en nuestro proceso de aprendizaje y enseñanza. Gracias, David. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, muchas gracias. Y yo por último quisiera agregar pues que los profes también nos tenemos que evaluar y nos estamos evaluando y es un proceso que, que lo debemos hacer con mucha disciplina. Yo creo que el reto está ahí, el reto es para todos, para los que estamos alrededor de estos chicos. No solamente es evaluarlos a ellos, sino que todos, cada uno desde su rol y su perfil, se tiene que evaluar y es un proceso que no debe tener fin. Así que muchas gracias por todo, por la invitación, a todos los que nos vieron, a todos los que nos acompañaron. Dios los bendiga. Ok, Marlon. Bueno, muchas gracias compañeros por esta oportunidad que me dieron de poder mostrar mis experiencias y mi personalidad para dar mi matemática a mis estudiantes. Y quisiera decirle a mis compañeros de que esto es para vivirlo. Desen la oportunidad de poder aprender de sus estudiantes, de evaluarse y de mejorar sus prácticas. Como valor agregado, yo digo, y personalmente,
que el hacer pruebas escritas a un niño de primero, segundo, tercero, no me parece conveniente. Yo creo que las pruebas escritas es cuando ya el muchacho, el niño tenga la conciencia de eso. Porque si no, nos los vamos a... Bueno, tuvimos aquí unos inconvenientes. Nuevamente, gracias a todas las personas. Esperamos sus aportes, inquietudes, nos pueden escribir y nos vemos en un siguiente espacio de Free Talks. Vamos a estar con invitados diferentes, padres de familia, rectores, estudiantes y abordando otras temáticas. Para todos, muchas gracias y que pasen una feliz tarde. Hasta luego.